¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Sobre la Mesa. Hoy les hablaremos de la vuelta a la actividad, al deporte y al ocio. Tras el confinamiento vamos retomando poco a poco nuestra actividad en todo tipo de actividades deportivas y de otro tipo, y después de muchos meses en casa debemos seguir las recomendaciones de los expertos para recuperar nuestra vida normal sin poner en riesgo nuestra salud. Vamos a presentar en primer lugar a quienes nos van a acompañar en esta mesa, sobre la mesa hoy. En primer lugar saludamos a Carlos Núñez, podólogo, graduado en podología por la Universidad de Sevilla, también actualmente podólogo gerente en la Clínica del Pie Santiago el Mayor de Membrilla y en otras clínicas también de otras localidades. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido, y esperamos aprender mucho también hoy de tu ámbito. Vale, pues muchas gracias, Irene, gracias por contar conmigo de nuevo, y intentaremos entre mis compañeros dar los consejos más oportunos para esta vuelta al deporte, vuelta al ocio, como bien se llama la charla, y que los habitantes de Membrilla pues sepan un poquito de, sobre todo en mi campo, lo que me depende a mí de las competencias a nivel de podología, o algunas recomendaciones que le puedan ir bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Pasamos ahora a saludar a José Manuel Jiménez, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, diplomado en Nutrición Humana y Dietética y también de la Consulta de Nutrición ProSalud en Membrilla. Muchísimas gracias, José Manuel, por acompañarnos hoy y bienvenido a Sobre la Mesa. Muchas gracias por haberme invitado y nada, espero aportar información que sea de utilidad tanto en aspectos de nutrición como también en aspectos de deporte y demás. Bueno, y ahora por último saludamos a Verónica Torres, graduada en fisioterapia por la Universidad Miguel Hernández y actualmente monitora de pilates y gimnasia abdominal hipopresiva y también fisioterapeuta en clínica privada. Verónica, bienvenida, muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme por primera vez a este programa. Y bueno, pues espero que entre los tres podamos sacar unos consejos que sean útiles para los ciudadanos de aquí de Membrilla en cuanto a la vuelta a la actividad y bueno, en mi campo a la vuelta al deporte en cuanto a lesiones. Bueno, pues vamos a comenzar Sobre la Mesa, como les decíamos, nuestro programa, nuestro formato que retomamos tras el confinamiento. Hemos estado ofreciéndoles Sobre la Mesa edición Quédate en casa y ahora volvemos al plato de Membrilla Televisión a traerles la actualidad, la tertulia también con nuestros profesionales que nos acompañan hoy. Y como decíamos, venimos de meses confinados donde bueno, pues los hábitos de vida han cambiado en general para todos y esto también ha podido conllevar algunas afecciones para nuestra salud, puede tener ciertos efectos negativos y puede que también para otras personas positivos. Vamos a empezar con Carlos, si te parece. Cuéntanos, en el caso del tema de la podología, vamos a hablar de cómo ha podido afectar el confinamiento, el no salir a la calle, el no caminar durante todos estos meses, cómo ha podido afectar a la salud de nuestros pies. Vale, pues como bien has dicho, hemos estado entre mes y medio y 2 meses pues en zapatillas de estar por casa, no hemos salido, incluso en pijama todo el rato. Entonces, ¿qué pasa? A partir del 4 de mayo las clínicas de podología ya empezamos a funcionar y empezamos a ver por las primeras lesiones que nos fuimos encontrando. De estar desde zapatillas, estar por casa, pues el pie se dilata más y cuando lo metemos en una zapatilla, ya sea de deporte o algún zapato, pues quieras no, son zapatillas con suelas rígidas, contrafuerte, el drop, que es la diferencia entre el tacón y el antepié, pues es diferente, porque una zapatilla está por casa es muy fina y cuando ponemos un tacón pues disminuye, aumenta, perdón, entonces pues puede haber lesiones. Las lesiones que nos hemos ido encontrando en consulta pues son lesiones a nivel dérmico, como pues, por ejemplo la estrella que nos hemos encontrado es las ampollas y rozaduras, porque empezamos a andar y nos permitían 60 minutos, 1 hora, pero hacíamos en esos 60 minutos lo máximo posible, entonces es por eso por lo cual ha sido la estrella, la patología estrella. Luego también otras lesiones como durezas, hiperkeratosis, callosidades, uñas clavadas y sobre todo pues también lesiones pues a nivel de las uñas, como puede ser ampollas dentro de las uñas que se denominan hematomas ungueales, que había que drenarlas porque dolían mucho. También otro tipo de lesiones como por ejemplo musculoesqueléticas, como pueden ser tendinitis por el tendón de Aquiles, fascitis plantares, que
dolor de la fascia a nivel del talón, periostitis tibiales, incluso hasta esguince. Seguramente nuestra compañera Verónica nos va a decir mucho más del tema de fisioterapia. ¿Qué pasa? Pues cuando le hemos metido al cuerpo más estrés, más carga de trabajo, los músculos pues es un tejido vivo y recibe ese impacto. Entonces, los consejos que nosotros pues un poco decimos pues es el calentamiento antes de empezar y esos estiramientos posteriores, como todos bien sabemos, hacerlo de forma progresiva para evitar esas lesiones a corto o medio plazo. Carlos, si te parece, vamos a pasar más adelante a explicar en profundidad esas recomendaciones de cara a la vuelta a la actividad. Estas son las principales lesiones, ¿no?, que habéis detectado causa de haber estado en casa, como decías, por las zapatillas de estar en casa prácticamente durante 2 meses. Y también hay otro tipo de lesiones que se han podido producir, como bien apuntabas, que Verónica seguro también nos podrá puntualizar en este caso, debido quizá también al teletrabajo, ¿no?, el estar permanentemente sentados durante muchas horas trabajando desde casa, ¿no? Sí, claro, mucha gente ha podido teletrabajar desde casa y entonces, claro, muchas horas enfrente del ordenador, también ahora, aunque no teletrabajes, enfrente de la tele, mucho más sedentarismo. Y entonces, pues claro, la posición, pues al final, a lo largo de las horas, pues no es la adecuada, se va al final degenerando, digamos. Entonces, sobre todo, pues eso, se sobrecarga la zona cervical, tanto trapecio superior, inferior, zona dorsal, todo el tema de la musculatura paravertebral, y luego pues eso también a nivel lumbar también sufre mucho el cuadrado lumbar, debido a que pues siempre tendemos a estar en retroversión de pelvis en vez de en una posición neutra para cargar bien el peso en lo que sería el centro de nuestra pelvis. Entonces, bueno, pues el tema del teletrabajo también ha influido mucho en el tema de patología a nivel de columna vertebral. Bueno, mucho trabajo, desde luego, el que tenéis en las clínicas después del confinamiento, y también me imagino que en la consulta del nutricionista, José Manuel, habréis notado precisamente, ¿no?, ese cambio de hábitos durante el confinamiento, no sé si para mejor o para peor, pero desde luego que no ha sido el mismo ritmo que podíamos llevar previamente, ¿no?, a quedarnos en casa. Sí, es verdad que ha habido unos cambios en los hábitos. Se ha visto que, por ejemplo, las personas, bueno, hay un estudio de la OCU que dice que el 51% de las personas ha cocinado más. También se ha pedido menos a restaurante, un 46%. Luego se ha visto también que la gente ha planificado más el menú semanal. Y con esto la gente también ha hecho lista de compras, cuando normalmente antes no se hacía. Estos son aspectos positivos en relativo a la nutrición. Luego también el estudio, ¿vale?, ha visto que se ha tirado menos comida, pues se ha aprovechado más las sobras y se han reutilizado para otras tomas. Entonces se ha tirado un 35% menos de alimentos, o sea, que esto es un aspecto bastante importante. Luego, en el aspecto de alimentos, ha predominado los alimentos enlatados. Como hacíamos las compras a largo plazo, es decir, salíamos una vez a la semana o una vez cada 15 días, entonces predominaban los alimentos tipo envasados, pastas, verduras enlatadas o en vaso de cristal, también las frutas en conserva. Y luego también uno de los aspectos negativos es, por ejemplo, el consumo de la cerveza ha aumentado, ¿vale? Bueno, esas cervezas a veces por videollamada, ¿no?, que no quedaba casi otra que tomárnoslas a distancia, pues también igual han incrementado un poquito, ¿no? También ese estrés quizá de la cerveza estar que nos ha encerrados. tomado en los bares, pues se ha tomado en casa. Aparte luego de la repostería que se ha hecho en casa, que se ha hecho bastante, Bueno, yo creo que eso es uno de los aspectos que quizá coincidamos todos. Nos hemos convertido, ya lo decías, que ese estudio precisamente lo que dices, que hemos cocinado más, y yo creo que la repostería se ha convertido casi en nuestra especialidad. No sé vosotros si habéis podido también comprobar esto en casa, claro, esto que nos comentaba José Manuel. Además, en todas las casas de Membrilla, pues el confinamiento nos ha pillado la Semana Santa, pues los dulces típicos, nuegados, torrijas, rosquillos de sartén, etcétera, pues no sé si algunas tiendas de aquí de Membrilla pues habrán vendido, pero también en casa pues incluso hemos hecho hasta pan, y entonces pues es normal que suba ese consumo.
Sí, yo también he probado en casa hacer un poco lo que veías por redes y sociales y tal, veías algo y decías, pues voy a intentar a ver si me sale, ahora que tengo más tiempo. Bueno, pues hemos aprendido, yo creo que también un aspecto positivo, el que hemos aprendido quizá a meternos más entre fogones, pero igual hemos abusado, como nos decía el nutricionista, de otro tipo de productos que en otro momento no los consumíamos, ¿no? Hemos comido más cantidad, hemos comido más sano, pero más cantidad de alimentos. Por eso hay personas que tal vez han logrado perder, pero muchas han cogido peso, porque aunque casi un 30% ha comido alimentos más sanos, pero sí que la encuesta se refleja que ha habido cierto aumento de peso. No en todas las personas, pero sí, claro, muchas veces depende, sí. Si comes bien, pero luego tienes tomas de una media mañana, una merienda, luego el picoteo, vas a ver una película, te hacen unas palomitas o una tapa de queso con jamón. Al final son alimentos que van a incrementar la ingesta calórica y eso, pues al final... No es lo recomendable. Claro, día tras día, pues aumenta el peso. Bueno, pues yo creo que todos nos podemos ver muy reconocidos también, ¿no? En todos estos comportamientos de los que nos comentaban todos los profesionales que nos acompañan hoy. Y ahora, como decíamos, esto ha sido durante los meses de confinamiento, hemos adoptado ciertos hábitos que ahora tenemos que volver a recuperar, ¿no? Y vamos a ver primero un vídeo sobre qué recomendaciones o qué consejos podemos llevar a cabo en nuestro día a día para retomar la actividad física, tanto en el deporte como en el ocio. Vamos a verlo y comentamos. La vuelta al ejercicio ha de ser gradual y adaptada a la edad, condición física y estado de salud, incluso para aquellas personas que hayan realizado alguna actividad durante el periodo de confinamiento. De lo contrario, puede ocasionar lesiones deportivas o problemas cardiovasculares que pueden llegar a ser graves. La frecuencia, duración e intensidad del ejercicio físico se irá aumentando paulatinamente hasta alcanzar la que se realizaba antes del confinamiento, comenzando con intensidades suaves para ir aumentando de forma progresiva, llevando un ritmo que nos permita disfrutar. Conviene correr por terrenos cómodos, evitando cuestas que puedan provocar sobrecargas. Se deben respetar los días de descanso y no recuperar el tiempo perdido entrenando todos los días. El descanso y la recuperación son tan importantes como el entrenamiento. Se ha de combinar el ejercicio cardiovascular o aeróbico con ejercicios de fuerza y tonificación muscular con una rutina de esfuerzo progresivo. Nunca se ha de olvidar realizar un adecuado calentamiento que incluya estiramientos, así como una vuelta a la calma de forma progresiva, sin parar el ejercicio de forma brusca. Es importante cuidar la alimentación, la hidratación y el descanso. La dieta es el mejor aliado del ejercicio físico. Si se presentan signos o síntomas de alarma como ahogo, dolor en el pecho, mareo, pérdida de conocimiento, sensación de palpitaciones, dolores musculares o articulares, se debe interrumpir la práctica del ejercicio y consultar a su médico. Las personas con enfermedades crónicas, factores de riesgo cardiovasculares o lesiones antes de iniciar la práctica deportiva deberían consultar con su médico o con un especialista y, si es necesario, realizar un reconocimiento médico deportivo antes de iniciar o retomar la actividad física. Bueno, pues ahí veíamos algunas de estas recomendaciones que preguntaremos ahora a nuestros expertos más en profundidad. Una de ellas, nos la adelantaba Carlos, el ejercicio progresivo, ¿no? El retomar la actividad de manera progresiva y también en este caso pues a la hora de cambiar nuestro calzado y cambiar nuestra actividad, que evidentemente no es la misma que cuando estamos en casa, ¿no? Exactamente, como bien hemos visto en el vídeo, muy bien resumido, pues eso poco a poco, con las fases de esta desescalada, pues nos permitían 60 minutos para hacer todo el deporte y queríamos hacer lo máximo posible ahí, aguantando el máximo tiempo de poder salir de casa. Entonces, pues muchas veces aparecían sobrecargas y lesiones, pues como he dicho antes, pues a nivel dérmico y sobre todo musculoesqueléticas, como hemos dicho, tendinopatías del tendón de Aquiles, fascitis plantares, periostitis tibiales. Entonces, ¿qué aconsejamos? Pues eso, gradualmente, poco a poco, prevenir esas lesiones a medio o largo plazo, ir adaptándonos y
y que esa sobrecarga de trabajo, que esa musculatura se vaya adaptando para coger esa forma física que teníamos pues antes del 14 de marzo. Muy importante en el campo en el que me compete, la zapatilla de deporte, mirar si sobre todo tiene algún problema de desgaste, que es muy importante, el calcetín también es muy importante para evitar esas ampollas y rozaduras y nada, simplemente como hemos dicho en otras veces que hemos venido al programa, buena hidratación, buen corte recto de uñas y sobre todo el calzado fisiológico, calzado adecuado. Si vamos a hacer por ejemplo, series o vamos a correr por el campo, pues distintas suelas para distintos tipos de calzado. Entonces eso es lo más importante que podemos decir, viendo las lesiones que tenemos en consulta, pues es eso, sobre todo las ampollas y rozaduras. Un consejo que vamos a dar es, si tenemos alguna ampolla y no está reventada, lo que solemos decir los podólogos es que la mejor tirita que hay es la piel, no reventarla, poner un compit y ahí protegerla. Si está reventada, curarla bien con cualquier antiséptico, ya sea clorexidina o betadine, para limpiar bien la zona y no poner compit si no hemos desinfectado la zona. ¿Por qué? Porque podemos tener alguna infección. Entonces, más vale dejarlo un poquito al aire y recortarla, en plan herradura, poner así un apósito para evitar la rozadura. Eso es una cosita, un consejo que os podemos dar. Bueno, pues tomamos nota también de estos consejos de cara, como decíamos, a la actividad física, al deporte. Además, precisamente han sacado varios comunicados, ¿no?, de los colegios de podología advirtiendo de todas estas recomendaciones a la hora de ponernos a practicar deporte, tenerlas en cuenta, y también de esto pues deberemos tenerlo en cuenta de cara a otro tipo de problemas, no solo en el caso de nuestros pies, Verónica, sino en otro tipo de lesiones. Ya nos mencionabas algunas afecciones que hemos podido tener durante el confinamiento, también tenerlo en cuenta para retomar la actividad, ¿no? Sí, claro, durante el confinamiento lo que pasa es que hemos tenido, digamos, podemos encontrarnos dos situaciones. Tendríamos el tema de gente que al tener más tiempo se ha puesto a hacer deporte en casa y no había hecho antes ejercicio, y gente, bueno, que sí que estaba acostumbrada a una rutina de ejercicio, pero durante el confinamiento la ha tenido que abandonar porque en casa tampoco tiene ese material para realizarla. Entonces, bueno, ahora que ya podemos practicar el deporte que hagamos, importante eso de forma gradual, como ha comentado Carlos, pero bueno, así en aspecto general, pues habría que trabajar tanto resistencia como fuerza, como hemos visto también en el vídeo. Y bueno, luego pues muy importante ese trabajo de la musculatura estabilizadora en cualquier tipo de deporte para un poco prevenir lesiones, sobre todo pues eso, musculatura estabilizadora a nivel de nuestro tronco, porque al final transferimos nuestra fuerza a miembros inferiores o a miembros superiores a través del tronco. Entonces es importante que esa musculatura profunda esté fuerte. Y luego pues eso, un trabajo más específico en función del deporte que realicemos, en cuanto al gesto deportivo de ese deporte. Si es pádel, pues un trabajo más de miembro superior para estabilizar el hombro a nivel de codo y a nivel sobre todo pues también de tronco. Y bueno, ya si es más de correr, pues un trabajo también más propioceptivo a nivel de rodilla o de tobillo para evitar esguinces, por ejemplo, y una vuelta eso más progresiva para que no haya tampoco sobrecarga muscular o una rotura en el caso de una salida brusca o de una frenada, como se da en algunos deportes. Bueno, importante tomar nota de todas estas recomendaciones para aquellos que hacen deporte habitualmente, pero tú lo apuntabas también, no solo nos hemos convertido en cocineros, sino que también un poco en deportistas, ¿no? Deportistas, durante este confinamiento, también a través de Membría Televisión les hemos ofrecido... Sí. Verónica precisamente ha sido una de las monitoras que nos han ofrecido clases de pilates en este caso. También incidir en eso, ¿no? Mucho cuidado con todos los que no estábamos acostumbrados a realizar ejercicio, bueno, pues que ahora tampoco vayamos a lo loco, ¿no? Exacto, que tengamos siempre, sobre todo, recomendaciones de los expertos, ¿no? Exacto, porque eso, la gente que ahora se ha iniciado a realizar deporte no es lo mismo realizarlo en casa que fuera de casa, ¿no? Fuera de casa hay mucho más riesgo de sufrir lesiones porque la intensidad empieza, claro, es más intenso el ejercicio fuera de casa.
Entonces, pues bueno, siempre de forma progresiva y un poco adaptándonos a las capacidades físicas de cada persona. Entonces, pues yo siempre, si podemos contar con los consejos de un profesional para ir iniciando poco a poco y evitar lesiones, mejor. Bueno, pues siempre ante la duda, como nos decía Verónica, pedir consejo a los que saben, a los profesionales, y sobre todo ese comienzo del deporte de manera progresiva y sobre todo pues también con un calzado adecuado, como nos decía Carlos. No solo hablamos de actividad física en lo deportivo, sino también ahora comenzaremos a salir a piscinas, playas, también otro tipo de calzado, Carlos, que en este caso habrá que tener en cuenta también cómo elegirlo bien en esos cambios, ¿no?, de las zapatillas de deporte también a las chanclas, en este caso, por ejemplo, en el caso de actividades que hagamos al aire libre, como puede ser ir a la piscina o a la playa cuando podamos. Sí, principalmente, sobre todo lo más que perjudica más a la salud del pie son las típicas chanclas de dedo. Sí que las chanclas de dedo sí que es un calzado no fisiológico, no lo recomendamos los podólogos, porque lo recomendamos siempre cuando vayamos a alguna piscina para evitar el contagio de algún tipo de infecciones, pero sí que muchas veces se abusan de ellas y empiezan a aparecer pues sobrecargas, empiezan a aparecer lesiones, como hemos dicho antes, de fascitis plantares, tendinopatías del tendón de Aquiles, periostitis tibiales. ¿Por qué? Porque las chanclas son muy finas, no tenemos amortiguación, y es lo mismo que cuando tenemos un coche y las ruedas están desgastadas, sufre hacia arriba. Entonces es normal que esas chanclas sí que la tengamos solamente y exclusivamente para la piscina. ¿Por qué? Para evitar contagios a nivel dermatológico, sobre todo de las verrugas plantares, o conocido en la calle como los papilomas, ¿vale? Entonces, si lo que recomendamos de sandalias, pues son sandalias pues un poquito más cerradas, con estabilidad a nivel del tobillo, pues para evitar esguinces o para evitar algún tipo de lesión musculoesquelética. Por lo demás, el típico calzado, si tenemos zapatos, si tenemos deportivos para hacer cualquier tipo de actividad, según el terreno, según la actividad que vamos a realizar, pues cada uno es libre del calzado que quiera, pero sobre todo las chanclas sí que dejarlas para exclusivamente pues ir a piscina, o si vamos a andar poquito, vamos a estar de fiesta, vamos a estar en una barbacoa, lo que sea, pues ahí no las podemos poner y no pasa nada. Bueno, pues también importante, no solo, como veíamos en el vídeo, no solo retomar la actividad y el ejercicio físico, eso debe ir siempre complementado, José Manuel, con una dieta adecuada, con una alimentación adecuada, es el mejor aliado, lo decíamos en el vídeo. Después de esos meses de confinamiento, de esos hábitos diferentes, vamos a decir así, de alimentación, tenemos que volver a las rutinas, y sobre todo ahora que tenemos más tentaciones, ¿no?, también a la vista, terrazas, bares. No vamos a decir a la gente que no vaya, porque tienen que salir también y consumir en los bares de membrilla, por supuesto, pero siempre tomando ciertas precauciones, ¿no? Claro, esto es igual que el deporte, no hay que volverse loco ahora por salir al bar y bebete todo lo que no está bebido en estos 3 meses. Hay que tener cierta moderación, hay que ayudar al comercio, a la hostelería y tal, hay que salir, pero siempre con moderación. Y luego también hay que saber que hay opciones más saludables, por ejemplo hay cerveza sin alcohol, que hay personas que no les gusta, pero bueno, cuando te acostumbras a beber cerveza sin alcohol, al final pues te acostumbras, o sea, te gusta. Pero bueno, en esos aspectos sí que las personas que han cocinado más en casa, que han planificado su lista de la compra, pues le recomiendo que sigan con esos buenos hábitos, porque al final una buena planificación, una planificación de tu menú semanal y tal, va a hacer que comas más sano. Y luego también muchas veces productos frescos, más saludables, que muchas veces cuando salimos a las 8 de trabajar, muchas personas van a comprar, tienen hambre, y normalmente cuando tienes hambre y estás en el supermercado, pues no te apetece un tomate o un brócoli, te apetece pues ese chocolate que curiosamente el supermercado lo pone en la caja, para que no se te olvide de que lo tienes que comprar. De que hay que comprarlo, claro. Entonces, también donde mejor podemos comprar es en las tiendas locales, ¿vale? Porque no pueden garantizar que ese producto es más cercano. No hay que tener nada en contra de los supermercados, pero muchas veces, por ejemplo, la fruta y la verdura pueden venir de otros países
con su respectivo transporte, que son mucho tiempo. Suelen ser frutas o verduras que se cogen con mucho tiempo de antelación para que lleguen a su momento, que estén óptimas. Entonces, si compramos en tiendas locales, que más o menos los productores están cercanos, nos asegura que son frutas recolectadas en su momento óptimo, que nos van a aportar mucho más vitaminas y minerales que una fruta que se ha recolectado 10 semanas antes de su momento. Bueno, y además aquí es que no tenemos excusa, vivimos en una tierra que afortunadamente nos permite poder consumir prácticamente pues, muchísimos productos de los que nos mencionabas, saludables, y además contribuimos, como decías, al comercio local, a los productores de membrilla, que son muchos y que también han sufrido algunos de ellos, sobre todo los comercios locales, durante este parón que hemos tenido que sufrir todos también durante el confinamiento. Importante tanto la alimentación como retomar nuestras rutinas de ejercicios, calzado adecuado para volver a la actividad física, tanto en el deporte como otro tipo de actividades que hagamos al aire libre, pero ahora también tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. El coronavirus no se ha ido, tenemos que ser conscientes y tenemos que seguir protegiéndonos. En este caso, lavado de manos es una de las principales medidas de protección, pero también los geles hidroalcohólicos, y hay ciertos consejos que debemos tener en cuenta del riesgo que podemos correr en determinadas ocasiones con el consumo excesivo de ese tipo de geles, y nos lo ha contado Isabel Motiño, farmacéutica de Membrilla. Vamos a ver qué nos ha explicado también esta experta que nos ha comentado qué precauciones debemos tomar con este tipo de geles hidroalcohólicos. Bueno, en general los geles hidroalcohólicos hay que diferenciar dos tipos, un gel hidroalcohólico y un gel higienizante antiséptico. Tanto una cosa como la otra matan los virus, ¿vale? La única diferencia es en el encuadre en que se encuentran, en la categoría en la que se encuentran. Entonces, los higienizantes antisépticos son biocidas y los geles hidroalcohólicos se engloban dentro de la categoría de cosméticos. La ventaja que tienen es que son menos irritantes que los anteriores porque se le añaden determinados componentes para prevenir esa irritación de manos o esa irritación donde se apliquen. Pues se le añaden componentes como tipo vaselina para que la piel luego quede más suave. Hay que utilizarlos siempre y cuando no puedas lavarte las manos con agua y jabón, que es lo recomendable, porque eso no irrita tanto la piel como un gel hidroalcohólico. Hay que intentar dejarlos en un lugar fresco y seco, donde se mantienen la mayoría de los productos sanitarios. Entonces, pues no dejarlos en una fuente de calor, no dejarlos a una temperatura excesiva. A ver, el tema de que exploten, pues no es cierto que explotan, pero hay que tener cierto cuidado porque si tú te echas un gel que está muy caliente, a una temperatura muy caliente, pues eso al final te puede producir una quemadura. Hay geles específicos para ese tipo de personas y no solamente, pero principalmente lo que se diferencian de los normales son en el tipo de excipientes que llevan. Hay algunos pues que llevan pues más aloe vera, otros aceite de rosa mosqueta, y entonces pues ese tipo de productos pues regenera mucho más la piel y no irrita tanto como los normales. Principalmente que lleven alcohol. Entonces esa concentración de alcohol tiene que ser entre un 60 a un 70% de alcohol. Y luego después van variando en el resto de composición según para el tipo de persona que vaya a utilizarse. Bueno, pues escuchábamos los consejos de Isabel Motiño, farmacéutica de la localidad de Membrilla, que nos contaba esas precauciones que debemos tener de cara al uso de los geles hidroalcohólicos, siempre que podamos, pues preferiblemente lavarnos las manos con jabón y agua, y este tipo de precauciones las tenemos que tener en cuenta en nuestro día a día, también las tenemos que incorporar en todos estos hábitos, también pues a la hora de acudir, en este caso, por ejemplo, a la consulta del podólogo. Como nos decía Carlos, como decíamos al inicio, podemos visitar, en tu caso, aquí en Membrilla, en la Clínica del Pie Santiago el Mayor,
obviamente también mucho tiempo de parón y ahora ya con todas las medidas también higiénico-sanitarias necesarias para poder retomar la actividad, ¿no? Sí, a través del Colegio de Podólogos, a todos los podólogos de Castilla-La Mancha y seguramente a toda España, nos indicaron unas pautas tanto de limpieza y desinfección, aunque nosotros tenemos el autoclave que desinfecta a temperaturas para no transmitir ninguna patología de un paciente a otro, sobre todo pues limpieza de suelos, limpieza del mobiliario, limpieza del sillón, que es donde más tiempo está sentada los pacientes, y sobre todo lo que hemos puesto casi todos los podólogos es un cristal de metraquilato delante del paciente, y nosotros, gracias también al Ayuntamiento de Membrilla, pues nos han dispensado de geles hidroalcohólicos para que antes de pasar hagamos un lavado de manos, y luego también unas las típicas pantalla facial, exactamente, no me sé el nombre. La pantalla facial, pues, incluso, y después la mascarilla, o sea que teníamos como tres pantallas antes de estar con el paciente. Lo que le recomendábamos, pues antes de visitar cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de local o comercio, pues si tienen cualquier síntoma de tos, fiebre, cualquier tipo de sintomatología relacionada con el coronavirus, pues acudir o informar a su médico de cabecera vía telefónica y que él pues ya decida lo que deben de hacer. Lo que sí, desde mi punto de vista, yo veo una falsa sensación de seguridad son los guantes. ¿Por qué? Porque luego nos ponemos los guantes, tocamos todo, tocamos el pomo de una puerta, tocamos cualquier cosita y luego cogemos el teléfono, por ejemplo, o cogemos el volante. ¿Qué pasa? Yo lo que recomiendo los guantes, si los ponemos es, pues mira, voy a ir a la compra, cojo esos guantes, lo meto en el coche y luego me los quito y me pongo mi gel hidroalcohólico. ¿Por qué? Porque dan esa falsa sensación de seguridad y entonces ahí cuando no sabemos qué hacer, un gesto tan sencillo como coger un teléfono y hablar por él, ahí tenemos el virus. Entonces, en todas las consultas y en todos los comercios hemos tenido seguramente toda la desinfección de mobiliario, pomos, puertas, en mi caso el sillón de podología, pues que la población de Membrilla esté tranquila porque entre todos vamos a vencer a este virus y más que nada convivir con él el tiempo posible hasta que encontremos pues, una vacuna o la solución definitiva para erradicarlo. Bueno, pues importante justamente lo que apuntabas, ¿no? Esa falsa sensación de seguridad que pueden provocar los guantes, ya también han advertido de ello las autoridades sanitarias, recomendando siempre el lavado de manos como mejor método de protección, de prevención, además también, por supuesto, de la mascarilla y en el caso de los profesionales que están en contacto directo con los pacientes, pues otro tipo de protecciones como las pantallas y demás, y debemos seguirlas, como decíamos, aunque este programa va enfocado también a retomar la actividad, no nos olvidemos de que tenemos que seguir con este tipo de precauciones. Imagino, José Manuel, en tu caso, pues también en la consulta sucede lo mismo, ¿no? Tenemos que tener cada vez más cuidado, ¿no? Con este tipo de cosas. Cada persona, a ver, yo he intentado, ya que me lo permite mi profesión, trabajar de forma telemática, es decir, he enviado dietas online. Hay otras profesiones que este método de trabajo es imposible. Claro. En mi caso sí, llevo muchas personas a través del WhatsApp y a través del correo, o sea, no es una cita presencial, pero bueno, pero hay personas que así se sienten controladas y no hay ningún problema, ellas se sienten seguras haciendo así de esta forma porque todavía hay cierto miedo, hay muchas personas que saben que el virus está por ahí fuera y no quieren salir, excepto lo más prescindible, ¿vale? Y bueno, en las medidas que he tomado, pues igual yo suelo desinfectar los zapatos, ¿vale? Luego con el lavado de las manos con el hidrogel y luego, bueno, yo tengo mascarilla y pantalla facial. Como todo en los sitios públicos tal o privados, como se aconseja, bueno, el uso de la mascarilla, tanto los pacientes, pues es obligatorio, ¿vale?, que lo usen. Y entonces, pero sí, en el tema de la nutrición yo he priorizado el tema de las dietas online, ¿vale? Una forma de trabajar sin poner en riesgo ni mi propia salud ni la de los propios pacientes. Bueno, pues importante este tipo de medidas de protección. En tu caso, Verónica, como fisioterapeuta, bueno, como monitora de Pilates, sabemos que has podido ofrecer tus clases también de manera telemática, al igual que José Manuel en este caso con las diferentes dietas en los pacientes, y las clínicas de fisioterapia también retomaron su actividad, me imagino, pues
también con, evidentemente, todas las protecciones posibles porque estáis en un contacto directo, Sí. ¿no? con los pacientes. Bueno, las medidas que se han adoptado son un poco las que ha comentado Carlos, que son las que un poco el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha y el Consejo General de Fisioterapeutas a nivel nacional ha un poco obligado a adoptar en las clínicas privadas de fisioterapia. Lo que pasa es que eso es una profesión muy en contacto directo con el con el paciente por parte del profesional, entonces es complicado un poco el tema de mantener distancias, es complicado y bueno, se podría, por ejemplo, trabajar con guantes, pero bueno, al final también perdemos un poco sensibilidad y es muy importante también para un poco palpar y ver cómo está la musculatura en cualquier lesión. Entonces, pues bueno, al final, pues eso, tener mucho cuidado en cuanto a no tocarnos la cara cuando estamos con el paciente y en cuanto que terminamos, pues lavarnos las manos. Y las medidas más o menos las ha comentado Carlos a nivel de clínica. Bueno, pues también, como decía Carlos anteriormente, que pueden estar tranquilos todos los que nos estén viendo que puedan necesitar, en este caso, acudir tanto a la consulta del podólogo, del nutricionista o fisioterapia, que estarán con todas las medidas necesarias para asegurar la protección, la seguridad de sus pacientes. Y ahora, si os parece, vamos a retomar el tema anterior que comentábamos, la vuelta a la actividad. Hay todavía cierto miedo, ¿no? como comentábamos, entre la población, pero sí que estamos viendo que poco a poco vamos saliendo. Y una de las recomendaciones que debemos seguir siempre, pero más ahora, después de haber estado tanto tiempo sin exponernos al sol, es protegernos la piel, y de esto nos ha hablado Lucila Menchen, también farmacéutica de Membrilla, que nos ha contado, bueno, pues cuáles son las principales recomendaciones que debemos seguir para proteger nuestra piel, sobre todo tras el confinamiento y haber estado tanto tiempo sin ver la luz del sol. Nos lo ha contado. El sol tiene muchos efectos positivos, beneficiosos. Entre ellos nos aporta el que nuestro organismo, o sea, la vitamina D, que proviene del sol y que se va a generar en nuestro organismo. Estos meses hemos estado confinados, la mayoría de los casos no nos ha dado el sol el tiempo necesario, con lo cual es cierto que puede que en este momento nos encontremos hasta incluso deficitarios de esta vitamina, con lo cual es muy importante pues que realmente nos dé un poquito el sol. Sabemos que el sol tiene unas radiaciones ultravioleta, UVA, UVB, los que ya más o menos todo el mundo ha escuchado 1000 veces, que si se toman, nos llegan a la piel de una manera excesiva o en unos momentos no adecuados, pues pueden perjudicar mucho la piel. Unas de los rayos ultravioletas o de radiaciones que nos llegan nos van a perjudicar a corto plazo, producen la quemadura de la piel, y otras van a perjudicarnos más a largo plazo. La piel tiene memoria, que eso siempre gusta decirlo, porque la piel se puede ir dañando un poquito, otro poquito, pero ese daño a largo plazo puede ser bastante perjudicial. El factor de protección solar no es ni más ni menos que una forma de denominar la eficacia que tiene un producto, un fotoprotector en nuestra piel, y es pues simplemente la cantidad de veces que puede estar más tiempo expuesta la piel sin que se llegue a quemar. Eso no quiere decir que porque te pongas un protector solar y te olvides ya estás cubierto, no. Y sobre todo también depende mucho del fototipo de piel de cada persona. Sin olvidarnos de ayudarnos con otro tipo de protecciones, como puede ser que los ojos también necesitan su protección con unas gafas de sol, que es muy bueno utilizar gorras o sombreros porque el cuero cabelludo y lo que es la cabeza debe también estar protegida. No es lo mismo una persona que es deportista y le gusta salir a hacer deporte y a la vez que hace deporte suda, necesita un fotoprotector que se adecue. No es lo mismo una persona que está muchas horas expuesta al sol porque la actividad que realiza es de cara al exterior. Hay una variedad extensísima de fotoprotectores y cada cual se va a adecuar mejor a una persona o a otra.
Bueno, pues ahí teníamos las recomendaciones de Lucila Menchen, farmacéutica de Membrilla, y como nos decía ella también, para cualquier duda que podamos tener a la hora de elegir nuestro fotoprotector, pues siempre acudir a la farmacia, donde nos aconsejarán según el tipo de actividad y nuestro tipo de piel, y sobre todo ahora que vamos a salir, que estamos haciendo deporte en el exterior y que empezaremos también a exponernos más a los rayos del sol. No nos olvidemos de nuestra piel, al igual que no debemos olvidarnos, como decíamos antes, también de nuestra alimentación. Digamos que todo va relacionado, ¿no? Debemos cuidar todas las partes de nuestra salud, porque además todas ellas se complementan, ¿no? Claro. Como ha comentado en el vídeo, el sol es una fuente de vitamina D, o sea, transforma el colesterol propio, ¿vale?, en vitamina D. Entonces, es muy importante que nos dé el sol. Hemos estado 3 meses confinados, podemos tener deficiencia. Es una vitamina muy importante, no solo a nivel óseo, o sea, ya que regula que el hueso atrape el calcio y se forme un hueso fuerte, pero también se ha visto, por ejemplo, en esta situación del virus, que la vitamina D es muy importante para el sistema inmune, ¿vale? Entonces, personas que pueden tener deficiencia de vitamina D son más propensas a contraer enfermedades de patógenos. Entonces, para obtener la vitamina D del sol, los protectores solares inhiben que se forme. Es decir, un protector solar nos protege del sol, pero lo que hace es que no vamos a sintetizar esa vitamina D. Entonces, mi recomendación es que tomemos sol sobre 15, media hora diaria, pero que no sean en las horas centrales. No que si estamos a la 1 de la tarde, ¿vale?, pues ahí hay que usar protección. Entonces intentar a la primera hora de la mañana o a última hora del día, ¿vale?, que el sol es menos fuerte y nos puede hacer menos daño al sol, a la piel. Y así podemos estar sintetizando vitamina D, porque si solo usamos protector, al final podemos impedir que la sintetización de vitamina D no sea suficiente, porque a través de la alimentación hay muy pocos alimentos que aportan vitamina D y es muy difícil obtener toda vitamina D a través de la alimentación. Entonces es necesario que 15-20 minutos, media hora de sol diario nos tiene que dar. Bueno, pues también recordamos, ¿no?, que después de haber estado tanto tiempo confinados hemos perdido ese aporte de esa vitamina D fundamental, como nos decía también Lucila y apuntaba también José Manuel, pues para darnos esa energía, esa vitalidad para nuestro día a día y también fortalecer, ¿no? En este caso, Verónica, el sol es muy positivo, siempre, como decía Lucila Menchen, protegiéndonos la piel, pero no dejemos de salir a la calle y también fortalecer y recibir toda la energía, ¿no?, que nos proporciona el sol. Sobre todo, como ha comentado José Manuel, pues en gente mayor, por el tema de osteoporosis, que le dé la vitamina D, importante que ahora, pues, aunque sean paseos pequeños y cerca de casa, pero que salgan para que les dé les dé el sol y prevenir problemas a nivel a nivel óseo, tipo osteoporosis y poco más. Sí. Bueno, pues también se lo decimos a todos los mayores, que sabemos que son muchos los que siguen Membrilla Televisión, que tomen nota de todo ello, además de todos los ejercicios de estimulación que también se recomiendan, ¿no?, desde fisioterapia. También me imagino, Verónica, que en este caso los mayores habrán sido una de la población también no solo más vulnerable en cuanto al virus, sino también al confinamiento, ¿no?, el no haber podido realizar y ejercitar de esa forma con esos paseos diarios que a lo mejor habitualmente hacían, ¿no? Claro, además la población mayor ha tenido que estar confinada y además sin visitas por parte de los familiares más jóvenes, también por miedo a contagiarles el virus. Entonces, claro, no han recibido ese estímulo para poder hacer ejercicio físico, que a lo mejor es la familia un poco el que le anima a moverse, venga, vamos a dar un paseo o vamos a hacer algo de ejercicio en casa. Entonces, claro, al no recibir esa visita, ese estímulo, pues no han hecho la actividad física que a lo mejor normalmente realizaban. Entonces eso se nota también mucho a nivel cognitivo, a nivel
un poco de agilidad, habrán perdido seguramente hábitos que podían hacer por sí solos, pues a lo mejor ahora les cuesta mucho más hacerlo por sí solos. Bueno, pues importante también que ahora que podemos, pues también animar a nuestros mayores a que salgan y que recuperen todos esos estímulos que desgraciadamente han perdido durante el confinamiento, y aunque debemos tener mucho cuidado también con esas visitas, pues poco a poco retomar ese ejercicio que además es saludable en todos los sentidos, no solo físicamente, sino también, como nos decía Verónica, cognitivamente para todos ellos. Carlos, también querías aportar, ¿verdad? Sí, en este caso. A nivel del pie, lo que nos repercute, que nos ha llegado a consulta, pues es llegar con ese protector a la zona del dorso del pie. No es la primera persona que pues eso, vamos a la playa, vamos a la piscina y nos tomamos una siesta, estamos ahí 2 horas al sol y nos quemamos la zona del dorso del pie. Son quemaduras que la piel archiva esa quemadura y a largo plazo pues pueden ser perjudiciales, ¿no? Entonces, pues es importante eso, que lleguemos con el fotoprotector hasta la zona del... Sí, hay zonas que se nos olvidan, ¿no? A veces siempre tendemos, sobre todo pues la cara, ¿no? Los hombros y los pies, es como son los olvidados, ¿no? Siempre. Totalmente, además que el 95% del motivo de consulta es el dolor. Entonces, la prevención, como hemos dicho también en otras veces que hemos estado aquí en Memoria Televisión, pues el éxito de la sanidad, no solo a nivel del pie, sino en general. Entonces, pues ese es el único punto que quería decir sobre el tema del sol. Bueno, pues importante también cuidar nuestros pies, que a veces nos olvidamos de esa parte y debemos prevenir, como nos decía Carlos, es la base para estar saludables en todo momento. Y también otra de las partes que a veces quizá olvidamos son nuestros ojos, también debemos protegerlos, y les vamos a dejar con una pieza que nos llega también desde la óptica de Carmen, donde también nos han contado pues algunos consejos a la hora de elegir nuestras gafas de sol, proteger nuestra vista, sobre todo en verano, que es cuando más incidencia tiene el sol y más perjudicial puede llegar a ser. Vamos a escuchar también estos consejos. Al igual que en la piel, el sol también puede causar lesiones en nuestros ojos, como cataratas o degeneración macular. Así lo indican los profesionales optometristas, que recomiendan usar siempre gafas de sol de buena calidad y con una categoría de protección adecuada. Es muy importante comprar nuestras gafas en una óptica para asegurarnos que son de calidad, y debemos fijarnos que lleve impreso el distintivo de la Unión Europea y un número del 1 al 4 que indique el factor de protección. Requisitos para tener en cuenta a la hora de elegir una gafa de sol, pues como te decía, que tenga su sello de la Comunidad Europea, que tenga un buen filtro de protección a la radiación, sobre todo la ultravioleta B, que es la que más nos puede afectar a lo que es el daño ocular. Y un poco pues también pensaremos que la coloración de la lente, pero la coloración de la lente no nos influye mucho en la protección, ¿vale? Sino lo que más importante es elegir un buen filtro de protección, que hay una amplia categoría de esos filtros, y dependiendo, ¿vale?, también de a qué vamos a dedicar esa exposición al sol, elegir ese filtro adecuado a lo que vamos a necesitar. También es preciso que seleccionemos el tipo de lente según la tarea que vayamos a realizar con ellas, sobre todo en esta época del año que tendemos a desempeñar más actividades al aire libre o en la playa y la piscina. Asimismo, deberemos elegir unas gafas adecuadas para la conducción, especialmente cuando la incidencia del sol es más acusada. Aconsejable también, y sobre todo en verano, que la incidencia, como he dicho anteriormente, del sol es más en vertical, usar una lente polarizada. La lente polarizada lo que hace es que nos evita, para que un poco me podáis entender, cuando vamos conduciendo en carretera y tenemos una sensación como que la carretera tiene aguas, ¿vale? Esa es la incidencia del sol en el asfalto de la carretera, y la lente polarizada lo que evita es que nosotros veamos esos reflejos así. Tenemos una visión mucho más transparente y sin deslumbramientos, es lo que nos da una lente polarizada. Habrá gente que lo note mucho y gente que no lo note tanto, pero la lente polarizada en la conducción sería un requisito muy bueno. Los padres también deben concienciarse de la importancia de proteger a los niños con una gafa de sol de calidad, sobre todo desde que empiezan a andar, ya que su retina está inmadura y son mucho más sensibles. Y recuerden, mejor no usar gafas de sol a usar unas de mala calidad que puedan hacer daño a nuestra visión.
Bueno, pues ahí teníamos esos consejos. También importante proteger nuestros ojos en esta época del año. Ya sabemos que estamos retomando la actividad, así se llama nuestro programa de Sobre la Mesa, Vuelta a la Actividad, y vamos a llegar casi ya al final de nuestro programa. Como les decíamos, hemos querido contar hoy con diferentes expertos que nos han hablado de qué recomendaciones son importantes seguir para retomar nuestra actividad al aire libre de la mejor forma, evitando lesiones y evitando cualquier tipo de complicación en nuestra salud. Vamos a despedir en primer lugar a Verónica. Te voy a pedir también una breve conclusión de todo lo que hemos hablado desde el punto de vista de la fisioterapia, que es tu especialidad, como decíamos al principio, monitora de pilates y también fisioterapeuta. Vamos a quedarnos con unas pequeñas pinceladas, Verónica, de todo lo que hemos hablado hoy en el programa. Pues a nivel general, tanto para gente que ha empezado ahora a hacer ejercicio como para gente que ya lo realizaba antes, siempre realizar un calentamiento donde sobre todo buscamos dar movilidad en general a nuestro cuerpo, a las diferentes articulaciones, aunque no las usemos, no sea la articulación principal que influye en ese deporte, pero siempre importante dar una movilidad general. Luego siempre terminar con estiramientos de las diferentes cadenas musculares. Igual, si es la cadena principal de ese deporte, incidimos más, pero hacer un estiramiento a nivel general. Y bueno, pues sobre todo pues eso, a la gente que se ha iniciado, que lo haga de forma progresiva, y los que lo practicaban deporte con anterioridad también de forma progresiva, que no busquen sus mejores marcas ahora, ya que hemos estado confinados un mes o casi 2 meses, pues tardaremos en recuperar esas marcas, esa capacidad física. Entonces, pues eso, de hacerlo de forma progresiva y bueno, siempre a nivel general eso, y luego cada uno que busque de forma específica el gesto deportivo, cómo trabajar ese gesto deportivo en su deporte, si es pádel o si es correr, ya claro, hay que enfocar esa vuelta a la rutina de manera distinta en función al deporte. Entonces siempre una preparación general donde trabajaremos la musculatura estabilizadora a nivel de tronco para mejorar la postura y evitar lesiones, y luego un trabajo más específico en función a nuestro deporte. Bueno, pues Verónica, tomamos nota de todas estas recomendaciones y bueno, para todos nuestros espectadores, sobre todo los deportistas, tanto los que se han iniciado durante el confinamiento como los que realizaban deporte previamente, ya nos lo decía nuestra fisioterapeuta, con paciencia, con calma, tenemos todo un verano para esa pretemporada y vayamos con calma, evitemos esas lesiones y bueno, pues con paciencia también lo conseguiremos, y ánimo también a todos esos nuevos deportistas que han surgido desde el confinamiento, después del confinamiento. Vamos a hablar ahora con Carlos Núñez, podólogo, que decíamos también, vamos a recordar un poquito cuáles han sido esas recomendaciones principales para nuestros espectadores en el cuidado de nuestros pies y en pues evitando también cualquier lesión que se pueda producir. Pues como bien ha dicho Verónica, pues eso, el calentamiento previo, estiramientos posteriores, gradualmente ir dando carga, porque estamos dando carga tanto a músculos como tendones y huesos, entonces tienen que ir soportando esa nueva carga, tanto a los corredores que ya tenían más experiencia como a los nuevos que han surgido. Y nada, breve resumen por los vídeos que hemos visto: cuidado con el sol, una buena hidratación, y a nivel del pie, en lo que a mí me compete, pues eso, un buen calzado según que vamos a desempeñar, poco a poco, como se dice, con buena letra, y nada, poco más. Gracias por invitarme de nuevo, por estos consejos que se da a la población de Membrilla, y creo que es este programa es una buena intención que se hace, y sobre todo pues, para prevenir lesiones, que es lo más importante, como siempre digo y voy a decir, para prevenir lesiones en un futuro, y no esos sistemas nacional de salud, no saturarlo con lesiones que se pueden, pues con distintos consejos, evitar. Vale, así, muchas gracias. Pues Carlos, muchísimas gracias, y por último despedimos también a José Manuel Jiménez, nutricionista. La alimentación no se nos puede olvidar, siempre debemos combinarla, igual que con el ejercicio físico, es la base también para nuestra salud, sí. Así que vamos a recordar también esas pequeñas recomendaciones, retomar esos hábitos alimentarios también después del confinamiento. Pues nada, a las personas que han empezado a cocinar, que sigan con ese hábito, o sea, que no lo dejen,
hay muchas personas que cocinan durante el fin de semana y cocinan para toda la semana, ¿vale? Luego también que sigan comprando alimentos frescos, también los productos enlatados o en conserva son válidos. Y luego, bueno, que sea una alimentación sana, ¿vale? Que priorice los alimentos de origen vegetal. El consumo de alcohol se debe de reducir al máximo, no hay dosis seguras. Y bueno, como han comentado también en el ejercicio, lo han explicado muy bien, entonces en ese tema no voy a entrar. Y luego, bueno, que como he dicho, que sigan cocinando, que aunque estén cocinando y hagan repostería, la repostería es un alimento que hay que consumir de forma eventual, o sea, que aunque sea casero, ¿vale? No significa que sea sano. O sea, que muchas personas, por ejemplo en consulta, me dicen, no, pero yo hago repostería casera. El azúcar sigue siendo azúcar. Sí, en casa a lo mejor podemos controlar el tipo de aceite que le echamos, puede ser más sana y tal, pero al final son productos que hay que consumir de forma eventual, ¿no? Y no tiene que estar dentro de una dieta sana y equilibrada. Y nada, que la gente se preocupe por su salud, que al final, o sea, es lo que o sea, si somos lo que comemos, como existe el refrán, y muchas enfermedades están relacionadas con la alimentación. Entonces, si no nos cuidamos nosotros, nadie se va a preocupar por nosotros. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. José Manuel Jiménez, nutricionista, Carlos Núñez, podólogo, y Verónica Torres, fisioterapeuta. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ya nos lo decía José Manuel, nuestra salud es lo primero y ahora también hemos aprendido a valorarla más que nunca. Así que ya saben, tomen nota de todas estas recomendaciones de nuestros expertos y ante cualquier duda pues siempre recurrir a ellos para retomar la actividad, la alimentación y cualquier otro ejercicio o actividad física. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa Sobre la Mesa, Vuelta a la Actividad, y como siempre les decimos, protéjanse para proteger a los demás. Muchas gracias.